bienvenida a Diego Arria, ex embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas y una de las figuras más visibles de la oposición venezolana. Me acompaña en vivo desde los estudios de CNN en la ciudad de Nueva York. Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias, Fernando, porque tenerme esta noche, ojalá para que hagamos algunas reflexiones y podamos llegar a algunas conclusiones. A ver si ese es el reto del programa, tal cual, conclusiones, que es lo más difícil de conseguir, Diego, y quiero preguntarte de entrada, ¿cómo tomas la reacción por parte de la oposición, particularmente la Mesa de la Unidad Democrática, a ya de parte del Consejo Nacional Electoral con estos, pues estas fechas, con el número de máquinas, en fin, con el tema de que sean estatales y que no sean regionales, todo lo que ya hemos hablado? ¿Cómo tomas tú esta estrategia de cerrar filas, pero aún no hablar de la ruta crítica a seguir sino hasta el próximo lunes? ¿Cómo lo interpretas? Bueno, como te gusta a ti y a mí también, ubicar en un plano independiente y muy por encima de la cuestión diaria, a mí me sorprende que, repitiendo, que puedan sorprenderse dirigentes políticos cuando se sabía casi desde el día 1 que esto no era posible. Yo siempre he llamado al CNE el Ministerio de Elecciones del régimen y siempre me decían que esto desestimulaba a los votantes. Bueno, no puede ser una sorpresa que el régimen no quiera cometer un suicidio provocando esto. Ahora, yo creo que, Fernando, si me permite un breve contexto, yo creo que aquí está puesto a prueba, en el fondo, un problema de confianza generalizada, y que es el concepto de unidad, y que hay que reincorporar al protagonismo central del país. No es una u otra modalidad electoral, sino es la gente. Hay una sincronía terrible entre la trágica situación de cómo viven los venezolanos y convocarlos a una u otra modalidad. Yo decía al principio de este proceso que después del revocatorio, de todas maneras que era un paso importante, pero que sería apenas un primer paso, porque sería un poco un cambio de gobierno, pero no un cambio de país, y que la única modalidad que nos los permitiría sería, como lo están promoviendo algunos venezolanos, una gran alianza nacional constituyente. Pero previo a eso, cuando un equipo que tiene 17 años, porque casi todos los dirigentes políticos de la Mesa de la Unidad vienen jugando en ese equipo de 17 años, algunos antes, viene acumulando a veces derrotas, a veces victorias que no reclaman, es el momento también de que lleguen a una conclusión de que hay que ampliar la base de participación. El régimen no le teme a los dirigentes políticos venezolanos, a los que les teme los pone presos, que fue el caso de Leopoldo, el caso de Ledesma, el caso de Ceballos, y a los que no, y a los otros que nos temen nos persigue. Entonces, ampliar la base de participación política es fundamental. No se trata simplemente de decir que mañana vamos a visitar a determinadas organizaciones, no. Esto es un proceso en el cual, cuando se habla de unidad, no es del partido. La gente piensa que la unidad es el partido MUD, no. La unidad es un concepto mucho más amplio que significa el rescate de la libertad. Diego, pero ¿cómo puedes ampliar la participación política de la unidad? Y claro, hay que hacer la aclaración, porque es cierto, la gente se confunde, piensa que la MUD es un partido. No, la MUD es la aglutinación de varios partidos que representan a la oposición. Pero ¿cómo amplias la plataforma, Diego? Digo, a estas alturas, ¿no? Porque este no es un movimiento de ayer. ¿Cómo vas a ampliar la plataforma? O sea, ya se han marcado líneas también muy definidas, ¿no? Hace un par de años me recuerdo que yo lo planteé y dijeron que lo iban a ampliar. ¿Cómo se ampliaba? Yo decía, si nosotros no tenemos representantes de la academia, de los rectores, de los empresarios, de las organizaciones no gubernamentales, le daríamos al mundo y al régimen una sustentación mucho más representativa que 3 o 4 partidos. Al final, la mitad de la población de Venezuela es independiente. Y yo lo que decía es como cuando tú estás en debilidad, una tropa, tú buscas refuerzos. Hay que buscar refuerzos en la sociedad civil, justamente para hacerlo representativo y contundente. No simplemente consultarlos mañana para ver qué se dice el domingo. Por otra parte, me sorprende que, sabiendo perfectamente a lo que íbamos a llegar, ¿cómo no tener ya precisado cuáles son las acciones? Yo creo que, Fernando, el problema está en que se ha ido haciendo una estrategia para desmontar un régimen pensando que es un régimen democrático y no como desmontar ya ni siquiera una dictadura. Venezuela es una tiranía
Y para desmontar una tiranía hay que tener realmente una concepción de cómo enfrentar estos problemas. Y creo que no tienen, la mayoría de los que participan en esto, el conocimiento indispensable para manejar ese tipo de situaciones. Te cuento algo, la gente no entiende. Mientras más complejo o más importante se sientan ellos, más tendrían que consultar. Yo me recuerdo cuando era presidente del Consejo de Seguridad, que la cúpula política del mundo, es el momento en que he consultado más en toda mi vida, Fernando, porque estábamos jugando problemas muy serios. Y aquí estamos jugando la libertad de Venezuela, los derechos de los venezolanos, la tragedia. Entonces tú tienes que buscar y consultar, ampliar, y no pensar que 3 o 4 personas, que es un cogollo, pueden determinar el futuro de Venezuela. Te van a decir divisionista por lo que me estás diciendo, Diego, ¿eh? Sí, Fernando, pero ese es el problema, es como el pensamiento, no, para nada divisionista. Por eso te digo, la MUT es un partido político. No, pero es que así se toma. O sea, cuando empiezas a hacer este tipo de señalamientos, te dicen divisionista, te lo digo por experiencia. Te dicen divisionista, pero son planteamientos muy concretos y ahí está el medio del asunto. Y quiero entrar ahí. Estar equivocado. En la política, la política es una cosa, Diego, y los políticos son una cosa, y el pueblo venezolano es otra. Es decir, el hambre, los niños, los bebés, los recién nacidos en cajas de cartón en los hospitales, la inseguridad, eso es una realidad que al venezolano de a pie no le interesa si es el político o no el político, quien sea que le arregle la situación. Ahora, la pregunta es esa, ¿no se ha desenfocado Venezuela como tal en la prioridad, es decir, en el venezolano, y se ha enfocado y enfrascado en un tema político, de lucha, de poder, de representación, de unidad, de oposición? ¿No es un desenfoque muy grave? ¿No te parece, Diego? ¿O difieres de lo que pienso yo? Absolutamente. Yo creo, Fernando, así como uno no decreta la unidad, uno no decreta la inspiración. La inspiración obedece a la confianza que puedan generar sus dirigentes, que le digan la verdad a la gente. Por ejemplo, si estamos enfrentados a un revocatorio que se sabía que iba a tener problemas o no lo iban a aprobar, hemos podido decírselo a la gente. Estamos enfrentados a estos problemas, seguramente nos van a hacer todas estas trampas, todos estos obstáculos, pero nos conviene hacerlo, como ahora volvería a ser, porque creo que ahora están enfrentados a una emboscada. Si buscamos la firma, no nos las permitirán, y si no las buscamos, dirán que no tenemos la firma. O sea, el país ha llegado a una especie de encrucijada, de emboscada a la cual nos han llevado. Pero el protagonismo, como yo te decía, ya no puede ser de individuos buscando apetencias personales de carácter electoral. No es el momento para eso. El protagonismo tiene que ser un país que tiene hoy en día en el índice de miseria el primer lugar, donde matan más gente que en ningún otro lugar, donde están abusando de la dignidad de los venezolanos. Y eso es un sentimiento que puede generar el entusiasmo y la inspiración realmente para enfrentar el futuro. No es decir a la gente salgan a marchar, hay que explicarles por qué es que se va a hacer eso, porque se va a hacer un país distinto, porque usted va a saber cómo se van a manejar sus hijos, cómo se van a educar dentro de 5 años, cómo va a ser la economía, cómo va a ser el país, pero no simplemente decir tenemos a los millones de gente marchando, hay que hablarles como adultos. Es muy importante todo eso que me estás diciendo, Diego. Yo tengo que despedirme de ti ahora para regresar en una próxima ocasión. Va a haber mucho que hablar, obviamente, más aún después de lo que ha dado a conocer. Una sola cosa te quiero decir, Fernando. Una sola cosa. Brevemente. Si nosotros, yo siempre he pensado que Venezuela o sale toda o no sale. En parte no va a salir. Ese esfuerzo de reunificación es un esfuerzo central que hay que realizar. Bueno, vamos a tener que hablar mucho más y con más tiempo, Diego. Lo que pasa es que tengo que escuchar otra parte que es muy importante, que aquí hay mucha pluralidad, tú mismo me lo has dicho y te lo agradezco. Pero voy a escuchar el lado del chavismo, que ya no es madurismo, pero que sigue siendo chavismo. Entonces quiero escuchar también ese lado porque es importante, sobre todo en este contexto que se ha dado ahora. Te mando un abrazo, Diego. Diego Arria, ex embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas. Gracias, Diego. Voy a regresar. ¿De quién le estaba hablando? Es el mismo tema, es Venezuela enmudecida. La MUD en sesión permanente ante el anuncio del Consejo Nacional Electoral. ¿Quién me acompaña? Me acompaña Nickmer Evans. Va a estar aquí en Conclusiones. Otra perspectiva muy importante y que me da mucho gusto tenerlo aquí también. Ya vengo, ahí está en pantalla para que vea que estamos listos con él.